Centro de Capacitación e Investigación de la Procuraduría de la Administración, doctora Alma Montenegro de Fleischer, a través del Departamento de Derechos Humanos, le da la más cordial bienvenida al seminario La desigualdad en Panamá, una mirada desde los informes internacionales de derechos humanos. La jornada se imparte en el marco del Día Mundial de la Justicia Social, cuya celebración en febrero de cada año fue instituida por la Asamblea de las Naciones Unidas. Para este espacio nos acompaña el doctor John Subina Garralda. El doctor John Subina es investigador, doctor en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid, experto en investigación social y estudio de opinión pública, consultoría y formación para los organismos multilaterales, administración pública, empresas y ONG. Entre la línea de investigación que desarrolla se destaca el tema de la desigualdad y la opinión pública. Actualmente investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Bienvenido, doctor Subina. La audiencia. Hola, buenas. Primero que nada, saludar a todos los oyentes, todas las personas que vayan a ver esta intervención, esta conferencia, y agradecer a la Procuraduría de la República de Panamá esta invitación para realizar esta presentación. Soy John Subinas, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, y estoy aquí en el Día de la Justicia Social para hablar de una de las grandes problemáticas sociales y económicas del país, también políticas, pero digamos que en la agenda política, como veremos más adelante, no ocupa la centralidad que ocupan otra serie de fenómenos, ¿no? Pero sí en el análisis social y económico es algo que tiene un impacto muy fuerte en el actual Panamá, y veremos que históricamente ha sido un elemento que ha tenido mucho impacto, como es la desigualdad, ¿no? La desigualdad está fuertemente asociada a la justicia social, como podremos ver durante mi presentación. Y básicamente la presentación nos vamos a centrar en la desigualdad en Panamá desde los informes internacionales de derechos humanos. Y a continuación voy a presentar las 4 ideas fuerza que están presentes en la presentación. Una es la desigualdad como disparidad de ingresos. Digamos que esta es la idea, por decirlo así, predominante. La idea predominante de la desigualdad es las diferencias en términos de la distribución económica, la distribución de ingresos. Y es así como lo definen todo mayoritariamente los organismos multilaterales como el PNUD y el CEPAL, oficinas técnicas de las Naciones Unidas, o como lo hace el Banco Mundial, como lo hace el Banco Interamericano de Desarrollo y otra serie de organismos multilaterales, que realmente son orientaciones, enfoques y definiciones que determinan todo el debate y todo el análisis que se hace sobre la desigualdad. Pero esta dimensión, que es la dimensión puramente económica, es importante señalar que no es la única dimensión de la desigualdad. Hay otras dimensiones también presentes en la desigualdad. En estos informes básicamente se habla de por medio de los indicadores de Gini, indicadores de Atkinson, de Palma, Tail. Básicamente el principal indicador que suelen utilizar estos organismos multilaterales es el índice de Gini, que marca 0 sería la máxima igualdad y 100 la máxima desigualdad, o puede ser 0, 10 o 0 o 1, ¿no? Y Panamá, si utilizáramos el nivel de 0 a 100, estaría en una desigualdad muy cercana a 50 según el último dato del Banco Mundial en 2019. Por lo tanto, ocuparía un nivel muy alto de inequidad de distribución de ingresos, extremadamente alto.
sido así, lo veremos luego comparativamente con la región, como es uno de los más altos de la región y uno de los más altos del mundo. Pero esta desigualdad de ingresos muchas veces en los informes de estos organismos multilaterales, de PNUD, incluso el propio informe de desarrollo humano del PNUD, también incluyen en ocasiones otros conceptos, otros enfoques. Por ejemplo, se habla de desigualdad de género, que no atiende exactamente a los ingresos ni a la desigualdad económica, sino es la desigualdad de estatus, la desigualdad en la división social del trabajo, en los roles de género, es decir, un elemento que tiene que ver más con la cultura que con la economía. Es otro concepto de desigualdad que está ahí presente. También a veces cuando se habla de desigualdad no se diferencia de forma nítida de lo que es la pobreza. Parece que son dos conceptos que son parables o inconfundibles, no se pueden diferenciar fácilmente, o la discriminación o la exclusión. Entonces yo creo que es importante definir con claridad qué hay tras la desigualdad. Hay muchos autores, Piketty, Milanovic, desde la sociología Goran Sebon, François Goudet, desde la salud Wilkinson y Piper, etcétera, etcétera. ¿No? Hay muchísimos, pero todos yo creo que tienen una raíz común. Y la raíz común es la simetría en el acceso al poder. Eso es lo que creo que define de forma nítida lo que es la desigualdad. Cuando existe una desigualdad, una simetría en términos de acceso al poder, entendiendo el poder como el acceso a bienes y recursos básicos para la vida física y social, y también definido por la capacidad de incidir, de defender sus intereses en el espacio público, en lo público, ¿no? En sociedad. Estos serían los elementos, lo que hay detrás de la desigualdad, tanto la desigualdad de género, la desigualdad económica, la desigualdad de estatus, la desigualdad y en definitiva es el elemento así más definitorio. Pero es importante entender también que cuando hablamos de desigualdad no hay ninguna sociedad que haya sido puramente igualitaria. No en todas las sociedades la desigualdad es un problema tan grande como es en Panamá o en la región latinoamericana, ¿no? Ni siquiera el tener una sociedad puramente igualitaria sea algo deseable. Siguiendo la literatura, ¿no? El premio Nobel Aldous Huxley lo describía en su novela El mundo feliz, ¿no? Esa sociedad que era absolutamente perfecta, totalmente igualitaria, ¿no? Pero tenía como problema que no existía libertad, ¿no? Y ahí era un problema grande, un nivel de autoritarismo y de control que tenía el poder político sobre toda la ciudadanía que anulaba la libertad, ¿no? Pues eso no es algo deseable, no es un modelo social deseable. Entonces, el problema con la desigualdad, más que exista, es que cuando es extrema, cuando es demasiado grande. Y cuando es tan extrema que hace que grandes sectores sociales, grandes contingentes de grupos humanos, minorías, gente que tiene informales, mujeres, indígenas y tal, cuando tienen un acceso al poder muy asimétrico, tan asimétrico que no llega a cumplir una serie de mínimos para la vida social. Cuando no se cumplen esos mínimos, ahí hay un grave problema para esos individuos, para esos colectivos y también para el país en términos de desarrollo y para el país en términos de construcción de lo público, ¿no? Porque en los países donde hay mucha desigualdad hay un Estado que es débil, un espacio público fragmentado
y una falta de cohesión social. Y esa cohesión social tiene graves déficits y luego está vinculado con seguridad, con una deficiente, con eficiente salud, etcétera, etcétera. O sea, el país, la sociedad que sufre estas asimetrías, pues tiene todas estas caras que más adelante veremos en algunos ejemplos, que desde CIES llamamos brechas sociales. La expresión de estas brechas sociales tiene efectos sobre el bienestar y el desarrollo de los países, y eso tiene una gran influencia sobre la justicia social. Esto es un poco las ideas fuerza, ¿no? La idea de la desigualdad, bien como disparidad de ingresos, que sea el enfoque predominante la disparidad de ingresos, no es algo casual, es algo contingente, es algo propio del modelo de sociedad histórico, el modelo de producción que vivimos en la actualidad, ¿no? El modo de producción. Esto es un modo de producción capitalista, por lo que el modo de distribución de poder más importante es el capital, son los ingresos. Por lo tanto, que sean los ingresos el criterio fundamental a la hora de definir la desigualdad es algo razonable, es algo de sentido común en un sistema capitalista en el cual el capital ocupa el lugar central. Por ejemplo, en el feudalismo eran los feudos los que ocupaban, eran el elemento, el dispositivo fundamental para la reproducción del poder, ¿no? El feudo, la tierra, ¿no? El que tenía la tierra era el que tenía el poder, los nobles, etcétera, etcétera, ¿no? Eran los dueños que tenían Castilla y tenían la tierra. Eso era el elemento fundamental para la distribución de poder, ¿no? Pero en la actualidad, pues en el sistema capitalista es el capital, por lo tanto, son los ingresos, son los capitales económicos, pero es importante tomar en consideración que hay otras matrices presentes en la desigualdad, una matriz cultural, una matriz social, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el elemento fundamental es un elemento fundamental de la economía, pero hay otras dimensiones, hay otros elementos. Entonces lo que hay detrás básicamente es una asimetría de poder. A continuación, pues quería presentaros una serie de datos, de gráficas. Este es el último dato del índice de Gini en la región, recogido en el informe Panorama Social en América Latina 2020. Ahí podemos observar cómo Panamá pues ocupa el tercer lugar en desigualdad, de un promedio que es un 46.465, 465, puede ser 46,5, 4,5, 0,465, pero digamos que lo supera con creces, estando muy cerca del 0,50. Entonces estamos hablando de una altísima tasa que supera el promedio regional de desigualdad en términos de ingresos, ¿no? Y eso tiene unos efectos también sociales, también políticos y también culturales, ¿no? Esta dimensión económica. Pero bueno, siempre se suele ver la desigualdad desde el punto de vista de los expertos, ¿no? De estos indicadores, pero también la ciudadanía pues tiene su opinión. En los barómetros de opinión, por ejemplo, se puede observar cómo hay una corriente de opinión mayoritaria que reconoce la desigualdad como algo que tiene una fuerte incidencia en la sociedad, ¿no? Aquí he puesto como ejemplo una pregunta de Latinobarómetro en la ola 2018-2019 que cuestiona si el Estado debe implementar políticas para reducir la desigualdad de ingresos entre ricos y pobres. Y hay un fuerte consenso que dice que sí, en Costa Rica es casi el 80%, en Panamá es el 71%, pero vamos, el promedio regional está en 70%, es decir, 7 de cada 10 piensan que sí, pero en Latinobarómetro, por ejemplo, en 2021, 8
8 de cada 10 encuestados en Panamá consideran que la distribución de ingresos es injusta. 8 de cada 10, que es un porcentaje muy alto. Y en la encuesta CIEPS de Ciudadanía y Derecho, en la última ola, que aún no tenemos el informe, pero os voy adelantando algún dato, es el 71,8 opina que en Panamá no hay igualdad de oportunidades. Es decir, además de los datos de estos indicadores y de estos organismos multilaterales, la ciudadanía es perfectamente consciente de esta situación, porque bueno, es la que la sufre en primera persona. Aquí os quería enseñar un elemento cardinal, central en la desigualdad en Panamá, ¿no? Este es un banco de datos, un banco internacional, el banco más importante, el WIB, que incluye todos los indicadores que hay sobre desigualdad en el mundo de más de 180 países. En el caso de Panamá hay datos desde los años 60 del segmento con más ingresos, que es la línea amarilla, versus el segmento social con menos ingresos, que sería la línea roja. Como veis, se puede observar la brecha es muy grande. Y si es verdad que en los años 60 los sectores con mayor nivel de ingresos bajaron su nivel de riqueza, esto se fue corrigiendo progresivamente, ¿no? Y podemos observar que la brecha ha permanecido continua. Tenemos aún datos previos a la pandemia, por lo tanto esto se tendría que actualizar y posiblemente esa brecha tiende a abrirse. En los últimos años había reducido muy poquito, este poquito se ha recuperado en un sentido contrario. Pero vamos, básicamente desde pasados los años 60 lo que se tiende es que la disparidad de ingresos es muy estable en Panamá. Por lo tanto, este país, esta sociedad, podría ser caracterizada como una sociedad que sufre desigualdad persistente, siguiendo los análisis del sociólogo norteamericano Charles Tilly, ¿no? Entonces, una de las características sería esta desigualdad persistente. Y aquí, a continuación, pues voy a mostrar estas otras brechas sociales que señalan otras dimensiones que no son la dimensión puramente de los ingresos o los capitales económicos, ¿no? Una de las características es, por ejemplo, en el trabajo. En el último dato que hay de INEC, prácticamente la mitad del mercado laboral es mercado informal. Por lo tanto, el acceso al trabajo es un acceso dual, muy desigual. Hay un segmento de la población con muy poca protección en una situación de informalidad e incertidumbre y otro pues que no, ¿no? Pero es, como podemos observar, una fortísima asimetría y una fuerte dualidad en el mercado laboral que sufre. Luego el tema del acceso a Internet. Hay un segmento de la población que vive en la zona de tránsito, una economía más internacionalizada, pero hay otra parte de esta sociedad que sufre una gran desconexión de la sociedad de la información, ¿no? Y este dato pues se ve que el 89% de las conexiones a Internet son de banda estrecha, que es una conexión con muchos déficits, ¿no? Y solo el 63% de los hogares disponen de computadora, es decir, hay un 47% que no disponen de él. En términos educativos, un 35% de los estudiantes, solo un 35% de los estudiantes alcanza un mínimo de competencias en lectura. Es decir, que hay un 65% que no tiene esas competencias mínimas. De ahí tenemos una nueva asimetría en términos. 1 de cada 4 panameños no tiene seguridad social, lo que supone una
una grave desprotección social, ¿no? Y luego la infraestructura hospitalaria está previa a la crisis del coronavirus, a la pandemia, pues nos encontrábamos con un déficit en el número de camas de hospital, especialmente en comarcas indígenas. Y bueno, esto tiene unos efectos pues demoledores, ¿no? Con una, digamos, en una sociedad con una sanidad que tiene un mayor acceso pues a este tipo de recursos, han podido hacer frente a las dificultades de la pandemia con muchísimo menos problemática, con muchos menos problemas, con mucho menos dificultades, es decir, con una incidencia X, posiblemente en un país con baja disposición de camas, han tenido que hacer cuarentenas muy grandes, se les han llenado los hospitales con muchísima prontitud, con mucha velocidad frente a otros sistemas sanitarios que han podido hacer frente a esta situación, ¿no? Entonces, ese déficit también afecta fuertemente al país y al nivel de desarrollo, ¿no? Y esto no es producto de un país desigual, un país donde no existen unos mínimos que garanticen que todos puedan tener acceso a recursos básicos como son la educación, la salud, la conectividad, el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto tiene efectos. Las intersecciones de la desigualdad era un poco lo que estaba hablando antes, como muchas veces a la hora de hablar de desigualdad parece que estamos hablando de pobreza, parece que estamos hablando de exclusión, parece que estamos hablando de discriminación, pero realmente no es exactamente lo mismo. Y es importante una especificación aquí, que es en la pobreza. El sujeto de la pobreza es el pobre. En la exclusión, el sujeto de la exclusión es el excluido. En la discriminación, el sujeto de la discriminación es el discriminado. Pero en la desigualdad, el sujeto de la desigualdad es la sociedad. Es decir, toda la sociedad se ve afectada, indudablemente. Aquellos que sufren pobreza, que sufren exclusión, que sufren discriminación, la sufren con mayor intensidad, ¿no? Pero esto tiene que ver con el modelo de sociedad, con la construcción del espacio público, con el nivel de desarrollo, con muchos elementos. Por ejemplo, si un país tiene un acceso muy desigual a la educación, en términos de desarrollo, pues eso tiene efectos. Aunque haya personas que estén muy bien educadas, el tener muchas personas o tener un capital humano tan asimétrico genera pérdida de oportunidades, pérdida de competitividad, desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso solo en términos pero en términos, por ejemplo, de construcción vial, ¿no? Las propias carreteras, que no exista un Estado que garantice unos mínimos de viabilidad tiene efectos sobre la comunicación. Y eso tiene efectos no solo sobre la persona que tiene peores recursos, sino sobre toda la sociedad. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que la desigualdad es un elemento en el que el sujeto afectado es toda la sociedad, no solo estos sectores, aunque obviamente los sectores que tienen peor acceso al poder, peor acceso a los recursos básicos, sufren más las consecuencias de este modelo, ¿no? Pero es una problemática que más relacional, más vinculada. Y cuando esta problemática es realmente extrema, cuando la desigualdad es muy grande, se puede situar la desigualdad en este punto de intersección, ¿no? En el punto A, entre la pobreza, la exclusión y la discriminación, ¿no? Ocupa como un punto central la desigualdad. Y luego quería señalar una primicia, porque no las hemos incluido en esta presentación, pero
porque aún no hemos realizado la presentación de nuestra encuesta de ciudadanía y derechos 2021, lo vamos a hacer el 10 de marzo. Pero sí puedo adelantar algún dato que no voy a incluirlo en la presentación porque no está hecha la presentación, pero creo que es relevante para visibilizar cómo son los efectos de este tipo de asimetría. En la encuesta de ciudadanía y de derechos hemos detectado que existen diferentes agendas país, es decir, en función del acceso al bienestar nos hemos encontrado que hay ciudadanos que plantean que hay unas problemáticas fundamentales en el país versus los que no tienen ese acceso al bienestar. Es decir, las personas en un listado de recursos que marcamos de 0 a 14, las personas que tienen 10 o más recursos en ese listado, hemos podido observar que el problema que señalan como central y casi único es la corrupción, versus las personas que tienen un peor acceso al bienestar, entonces las personas que tienen en ese listado de recursos de 0 a 6, que tienen a la pobreza o al desempleo como los principales problemas. Pero es curioso observar a la hora de analizar el debate público, tanto en los medios de difusión masiva, en los más media, como la prensa, la televisión, la radio, incluso el propio debate político, como la centralidad es la agenda política de los que tienen un mayor acceso al bienestar, es decir, la capacidad de incidencia que tienen estos sectores en el debate público es muchísimo mayor que aquellos que tienen un peor acceso al bienestar. Aunque tienen un peor acceso al bienestar, pues no tienen esa capacidad de introducir sus demandas, sus problemáticas en el debate público. Entonces es como una agenda casi oculta, casi invisible, pero es la agenda de aquellos que tienen un peor acceso al bienestar. El problema es que en términos democráticos pues no se desatienden las demandas, los intereses de amplios sectores sociales. Y son los sectores sociales que no tienen esa capacidad de incidir, esa visibilidad, y es un producto de esta serie de asimetrías. Es decir, la desigualdad no solo tiene como efecto esta serie de problemáticas que hemos ido señalando, sino también tiene problemáticas en términos de desempeño democrático, de desempeño de plenitud del proyecto democrático. Con una sociedad con tantas asimetrías se genera muchas inequidades en términos políticos y sobre todo una incapacidad de los sectores populares de decidir en el debate público. Y bueno, esto es un poco lo que os quería mostrar. Estoy abierto a cualquier análisis o reflexión que podamos seguir realizando en un futuro, pero básicamente esto era lo que quería señalar. La gran incidencia que tiene la desigualdad en términos de justicia social, como la desigualdad no solo tiene que ver con la desigualdad económica, como la desigualdad no solo afecta a los sujetos más vulnerables, sino afecta a toda la sociedad, y cómo esta desigualdad es una problemática que no se puede abordar de forma sectorial, sino se tiene que ver de forma relacional.